Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en este viernes cultural, en estos viernes culturales. Les agradecemos su presencia, les damos la más cordial bienvenida en esta ocasión para que puedan escuchar de un proyecto muy interesante que involucra una disciplina artística y las ciencias, ¿verdad? Es el proyecto que vamos a presentar, se llama Danza y las ciencias cognitivas. Aprovecho para invitarlos para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Serán muy bienvenidas. Para ello, se encuentran con nosotros la maestra Evoé Sotelo, bailarina y directora de Danza UNAM. Un gusto volverte a tener con nosotros, querida Evoé. Y la doctora Jimena González Brandón, que es académica del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de nuestra facultad. De Evoé Sotelo, podemos comentar que fundadora en 1992 y codirectora junto a Benito González de la compañía de danza contemporánea Quíatora Monorriel. Ella fue fundadora en esos años de esta compañía. Ella es también licenciada en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y especialista en políticas culturales y gestión cultural por la UAM, por el CENAR y la Organización de Estados Iberoamericanos. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, en las emisiones 2004, 2011 y 2015, y también secretaria del Colegio de Coreógrafos de México de 2005 al 2008. Ella ha participado como docente en la Subdirección de Estudios Transdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes, el CENART, y también como docente en la Universidad de Sonora de 1915 a 2017. Actualmente es la titular de la Dirección de Danza UNAM. Y la doctora Jimena González Brandón, ella es médico cirujano y doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM. Realizó una maestría en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, un máster en Ciencias Cognitivas de la Universidad del País Vasco. Es profesora en la facultad, en nuestra facultad, y también en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha desarrollado 2 postdoctorados de investigación, el primero en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad en Chile, donde actualmente es investigadora asociada, y el segundo postdoctorado en el Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también forma parte del colectivo Neuroperformance desde el 2018. Actualmente coordina el Diplomado de Neurociencia, Arte y Cultura del programa ACT UNAM en conjunto con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Pues qué bueno que están con nosotros. Les agradezco de veras que nos acompañen en esta ocasión y retomando un poquito lo que habíamos platicado en la anterior charla que nos hizo favor de darnos Evoé en el año pasado precisamente sobre los géneros dancísticos y para ubicar también a nuestro público de qué cosa es lo que vamos a tratar. Me gustaría, Evoy, que nos recordaras un poquito lo que significa la danza contemporánea, ¿no? Que nos pudieras platicar esta otra parte de la improvisación, cómo se trabaja la improvisación en danza. Por Claro, favor. claro que sí, con mucho gusto, Leonora, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la danza contemporánea es un género dancístico dentro de esta disciplina tan amplia y tan diversa que fundamenta su expresión en
en las múltiples posibilidades y las múltiples vías de exploración que el cuerpo humano tiene dentro de la expresión artística. Es decir, existen tantas formas para generar lenguajes expresivos dentro de la danza contemporánea como individuos, que están en esas búsquedas y en ese género interesados en expresarse con el cuerpo, tomen caminos, ¿no? Es decir, cada individuo, cada coreógrafo, cada intérprete que se dedique, digamos, a la exploración dancística en la danza contemporánea tendrá una ruta específica de investigación y tendrá una manera peculiar y única para expresarse. Existen varias técnicas, múltiples técnicas corporales dentro de la danza contemporánea, que son las técnicas a través de las cuales los bailarines, los performers se van consolidando justo en sus capacidades físicas, pero realmente las técnicas en sí mismas no son el fin de la expresión, son un camino hacia la expresión, son un medio para la expresión. Entonces, eso es muy importante entenderlo así. Lo que no sucede con otras formas dancísticas, es decir, en el ballet clásico, por ejemplo, allí sí la técnica define la expresión por completo, ¿no? La expresión dancística. Incluso uno, como espectador especialista en danza clásica, está esperando ver ciertos recursos técnicos realizados de la misma forma, ¿no? O de mejor, o sea, allí hay parámetros para decir quién es mejor bailarín, ¿no? Claro. Si ese recurso técnico lo hace evidente, Claro. con un nivel mucho más contundente físicamente hablando, ¿no? Es decir, da 32 piruetas o da 5 piruetas, ¿no? Eso define la calidad también de la compañía, por ejemplo, de ballet clásico, ¿no? En la danza contemporánea no es el virtuosismo técnico ni lo que un bailarín dentro de la danza contemporánea pueda físicamente lograr lo que define el valor de la pieza misma, ¿no? Claro. Y sí, hay bailarines y bailarinas virtuosísimos en la danza contemporánea, que hacen cualquier proeza física, pero no está cimentado allí el fin de la danza contemporánea. Entonces es un ámbito dentro de las artes escénicas que favorece la investigación y que favorece la experimentación y que favorece los cruces transdisciplinarios, los cruces investigativos entre artistas y científicos, entre artistas y filósofos o entre artistas de distintas disciplinas para generar incluso proyectos que no se van a definir única y exclusivamente como dancísticos, sino proyectos también de naturaleza híbrida, en donde las intenciones de esa investigación son más amplias, más complejas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, la danza contemporánea es un ámbito muy libre, también que requiere un gran rigor, ¿no? Es decir, se requieren, por supuesto, cuerpos entrenados, pero también se requiere un rigor en el sentido de definir la ruta de investigación con claridad, ¿no? Claro. Es decir, sea cual sea el interés que se tenga dentro de la expresión corporal, es muy importante que los artistas de la danza contemporánea sepan definir, trazar esas rutas investigativas con congruencia para que exista también la posibilidad de llegar a una meta con contundencia. Claro, claro. Y sí, y también por eso mi interés en que nos pudieras platicar, digamos, como el rol que juega la improvisación, y ahorita entraríamos, digamos, a detalle para ver lo que ocurre con el proyecto que tienes tú junto con la doctora Jimena González, ¿verdad? ¿Qué papel juega esta parte de la improvisación? Y sobre todo, y previo a eso, no sé si me podrías explicar lo que significa el performance, ¿verdad? Que esta parte creo que también es importante que el público entienda. Claro. En realidad, el término performance es algo que es muy amplio
y podría aplicar para cualquier actividad expresiva de los cuerpos dentro del ámbito artístico, en la que los cuerpos sean la vía de contacto con el otro espectador o el otro como alguien que está comprometido con la pieza para vivenciarla junto al artista, ¿no? Y allí estoy separándome del término espectador ligeramente, porque el propio concepto de espectador se ha ido transformando en esta concepción de performance como algo que abarca de manera muy amplia a todo aquello que ahora se denomina artes vivas, que a mí me parece que es un término muy adecuado, para englobar a todas estas disciplinas escénicas, en donde los cuerpos son la materia expresiva, ¿no? Es decir, el teatro, la danza, el circo, la ópera, en fin, hay muchísimas disciplinas que incluso que son también en donde se expresan cruces de disciplinas, teatro y danza, ópera y danza, en fin, circo y teatro, en fin, ¿no? Y todas estas son artes performativas, ¿no? Y entonces de allí es el asunto de hablar del performance, es en realidad la acción performativa de los artistas o es el campo, digamos, en donde se da la acción performativa de los cuerpos, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de danza, de teatro y bueno, anteriormente, hace algunos años, se hablaba de performance como estas prácticas que son un poco más abiertas, incluso que se relacionan más a las artes visuales, que vienen de las artes visuales y que implicaban a los cuerpos en una expresión justo de relación con un espectador, ¿no? Pero esto en realidad ahora, el término performance en realidad se utiliza de manera mucho más abarcadora, ¿no? Y está relacionado con todas las artes vivas y estaríamos hablando, cuando hablamos de performance, de esa acción de los cuerpos que generan una situación performática, ¿no? Y una relación con el espectador de manera como muy concreta. Claro, claro. Si gustas, primero que nos platique la doctora Jimena González, ¿no? Yéndonos ya a la parte de las ciencias cognitivas, que nos platicaras, doctora, ¿cuáles serían las disciplinas que forman parte de estas ciencias cognitivas? Si nos puedes explicar, por favor. Claro que sí, con mucho gusto y bueno, también muchas gracias por la invitación. Bueno, las ciencias cognitivas en realidad justo son un campo bastante interdisciplinario que quizás tiene esta apuesta por la transdisciplina, ¿no? Aún no llega ahí, pero esa es un poquito la idea. Podríamos situarla, el origen como tal de estas ciencias cognitivas, como el estudio de los procesos mentales, ¿no? Como tratar de entender qué es el fenómeno de la conciencia. Quizás, o sea, yo pensaría que en realidad es muy, muy largo este proceso, ¿no? O sea, la epistemología desde hace mucho tiempo ha querido entender cómo pensamos, ¿no? Cómo forjamos el conocimiento. Pero quizá la disciplina como tal de las ciencias cognitivas, pues surge más o menos por ahí de los 70s, ¿no? Cuando se funda la Cognitive Science Society y la revista de Cognitive Science. Ese podríamos decir que se puede plantear como el momento fundacional. ¿Y cuál es la idea, no? O sea, precisamente entender un fenómeno tan complicado como qué es la inteligencia, qué es la imaginación, qué son las emociones, obviamente requiere de muchísimas herramientas de distintos campos. Entonces nos encontramos con antropólogos, con neurocientíficos, con lingüistas, ¿no? con ingenieros en computación. Quizá al principio fue mucho más notorio esta parte computacional, ¿no? Porque históricamente el momento en el que surgen las ciencias cognitivas, el paradigma computacional, el hecho de tratar de entender a la mente con la metáfora de la computadora como un procesador de información, pues fue muy fuerte, ¿no? Fue un paradigma que cobró mucha relevancia. Pero conforme ha ido pasando, ¿no? En estos 50 años, pues ha ido cambiando un poco más, entraron mucho más la biología, la medicina, ya no solamente nos quedamos con esta parte
computacional, ya no todos creemos que la mente funciona como un procesador informacional, sino que justo empiezan a haber muchos otros acercamientos a la materia. Y algo que creo que también es importante enfatizar es que históricamente las ciencias cognitivas toman mucho poder porque empiezan a haber herramientas tecnológicas, ¿no? Justamente empieza a haber resonadores magnéticos, empieza a haber tomografías, ¿no? Empieza a haber una electroencefalografía de distintos estilos, ¿no? Entonces, toda esa tecnología también ayudó mucho a que empezara a construirse como tal este campo. Claro, claro. ¿Nos podrías platicar un poquito de este colectivo TACO del que formas parte? ¿Cómo se integra? ¿Quiénes lo integran? ¿No? ¿Cuál es el propósito un poquito de este colectivo, por favor? Claro que sí. Bueno, este colectivo, ¿no? Significa justamente transdisciplina, arte y cognición. Y también tiene esta intención hacia construir una transdisciplina, ¿no? Somos un equipo conformado por Evoe Sotelo, por Jesús Siqueiros, que es un antropólogo, por Mauricio García, que es un músico, por Katia Castañeda, que es otra bailarina y teatrera. Entonces, esos quizás somos el core fundamental. Y bueno, para hacer algunas investigaciones, pues hemos tenido que hacer otras redes de investigación, ¿no? Con algunos neurocientíficos, con otros antropólogos, ¿no? Con otro tipo de campos también, ¿no? Pero quizá la intención fundamental de nuestro colectivo, pues es precisamente tratar de comprender, ¿no? Cómo es ese fenómeno de la conciencia performática, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando un par de bailarinas, por ejemplo, están en un escenario, ¿no? Están sintiendo la música, están improvisando, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene el cuerpo? ¿Cuál es el lugar que tiene la experticia corporal, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tienen sentidos pocos explorados como son la interocepción, como son la propriocepción? ¿No? ¿Cuál es el lugar que tiene en este estado de conciencia, ¿no? En esta forma de pensar, en esta forma de tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene el otro también, ¿no? O sea, justo no somos individuos que estamos solos en el mundo, ¿no? Todas nuestras interacciones sociales también van a tener un poder causal, un poder constitutivo en nuestros procesos mentales. Entonces, ese ha sido como un poquito muchas de las intenciones que hemos tenido con este colectivo, ¿no? Nos conformamos en un principio, Evoe y yo nos encontramos en un coloquio organizado por Francisco Gómez Montt y ahí empezamos a ver cómo muchas de nuestras ideas resonaban, ¿no? Y empezamos a armar este grupo, ¿no? Justo con esa intención, ¿no? Tratar de comprender desde distintos campos, ¿no? ¿Qué es esa cosa llamada mente, ¿no? Y algo que ha sido muy bonito en las ciencias cognitivas es que justo en esto que les platicaba, de que empezó la metáfora muy computacional, ¿no? Pensábamos que la mente era mucho más como un procesador informacional, pues de pronto cuando llega la biología, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que la mente está viva, ¿no? Que la mente quizás se comprende más como un proceso autoorganizado. Y entonces ya no solo nos interesa buscar los contenidos que están en el cerebro, sino nos interesa buscar qué otros contenidos hay, ¿no? ¿Qué lugar tienen las emociones? ¿Qué lugar tiene el sistema nervioso periférico? ¿No? ¿Cuál es el rol que están jugando todos estos elementos para que yo tenga estos procesos mentales, estos procesos conscientes en escena, ¿no? Y el otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con este entorno? ¿O qué pasa con los espectadores? ¿No? ¿Qué pasa con estas vibraciones que salen del piano de Mauricio? ¿No? Entonces, esas han sido como un poquito las ganas que tenemos de entender, ¿no? Yo creo que mucho de nuestro colectivo nace por eso, ¿no? Porque queremos entender qué es aquello que llamamos conciencia performática, que llamamos conciencia corporal, ¿no? Y qué elementos son necesarios para poder entender ese fenómeno. Claro, claro. Y tengo entendido que nos traen, ya para mostrarnos y entrar de lleno a lo que es el proyecto, un video, ¿verdad? Para que podamos, bueno, junto con el público, ver exactamente en qué consiste el proyecto. Claro. Si nos lo pueden mostrar. Sí, y en este video quizá quede un poco más claro eso que me preguntabas, Leonora, sobre la improvisación. Claro.
es eso que ocurre cuando hay una conciencia escénica. Si podríamos plantear que ese estado cognitivo en el que se encuentran los artistas, en que se encuentran las bailarinas, el músico, cuando están en una improvisación conjunta, podríamos plantearla como un nuevo estado de conciencia, como una forma distinta de percibir, como una forma distinta de poner atención a lo que está ocurriendo. Y si eso se nota, por ejemplo, si hay mayor contundencia, si hay menor contundencia. Entonces, ese es un camino que a mí me gustaría mucho abordar, comprender mejor cuáles son esos estados cognitivos que ocurren de manera conjunta, en esos instantes en donde emergen cosas que no son tan fáciles de medir, que no son tan fáciles de predecir. Crear puentes entre el arte, la ciencia y las humanidades. Es que también está muy interesado en esa habilidad, ¿no? En pensar justamente a los estados de conciencia, estos estados de conciencia corporal, como formas habilidosas de estar en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también generar ese tipo de prescripciones? ¿Cómo podríamos comprender mejor esa conciencia corporal? Y cómo eso podría ser muy útil para en general, que a la larga eso nos puede llevar a formas de rehabilitación, a formas más pedagógicas de enseñanza, en fin. El arte como este hacedor de espacios imaginarios, como esa manera en que logramos habitar esos espacios, siento que no ha sido lo suficientemente investigado desde este ojo más transdisciplinario, y creo que en ese aspecto nuestro proyecto podría aportar mucho. Yo siento que el proyecto ha cambiado mucho y que ahora, por lo menos para mí, es mucho más claro, porque también pues los conozco más, sé que cada uno, y se me hace súper interesante eso, del equipo, que cada uno tiene una perspectiva y una visión muy clara del proyecto, pero desde distintos puntos de vista. Y esa es una de las cosas que más me gusta de estar en el proyecto, como creo que es una forma de conocimiento que a mí me interesa, que es no quedarse solamente con un área o con una disciplina, sino que ampliarse y escuchar otras formas y otras visiones. Muchas veces yo siento que nosotros nos conectamos y pensamos lo mismo, pero que cada quien usa distintas palabras como para decirlo, para hacerlo. Y me interesó el proyecto desde el principio porque yo me dedico al movimiento, al cuerpo, a hacer cosas con el cuerpo, y siento que el proyecto pues tiene todo que ver con lo que me interesa, que es justo la conexión con el otro, ¿no? Como crear una improvisación, hacer cosas colectivas, qué pasa con la piel, con los músculos, ¿no? Como que la piel expande la energía con el corazón, el ritmo cardíaco, con la sudoración, cuando uno se conecta con otra persona, o cuando uno siente cosas, uno ve al otro y sabe qué es lo que va a mover o qué es lo que va a hacer. Me parece muy interesante. Y ahora siento que el proyecto se va expandiendo, y que ahora, por ejemplo, hemos hablado de un dispositivo nuevo que propuso Mauricio, en el cual ya no solo nos conectamos entre nosotros, sino que también puede haber una conexión con el espacio y con los espectadores, y que ellos pueden conformar parte de esta experiencia, que es unas cuerdas largas, y nosotros lo vamos tocando esas cuerdas y va produciendo vibración. Y eso puede ser con cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo los dedos, las manos, ¿no? Los codos. Y esto hace que se expanda el sonido y la vibración al espacio, y que también entonces la energía y todo se pueda hacer mucho más amplificada. Mi participación en este proyecto nace por el interés de involucrarme en investigación sobre cognición social corporizada y en tratar de entender aquellos aspectos vinculados con este proyecto. Tiene además la virtud
de que reúne a coreógrafas, a bailarinas, a músicos, a otros científicos, y en conjunto hemos estado teniendo esta reflexión sobre la convergencia entre arte y ciencia, de manera tal que podamos explorar de una forma no trivial nuevas formas a lo mejor de expresión, así como nuevas formas de generar conocimiento. Uno de los conceptos fundamentales y una de las ideas centrales de este proceso ha sido la idea de que el cuerpo juega un papel fundamental en los procesos cognitivos y que además juega un papel central desde esta perspectiva de cognición social corporizada en generar sentido en la interacción social que tenemos con otros, ¿no? Habiendo dicho esto y en este marco, uno de los puntos relevantes y que es de particular interés para mí sobre este proyecto es tratar de entender cómo en estas situaciones de improvisación, en donde tenemos a músicos, tenemos a bailarinas, tenemos un espacio particular en donde todo esto está teniendo lugar, bueno, esta interacción dinámica hace generar cierto tipo de atmósferas en donde las cuales dan pie a esto que nosotros llamamos togetherness, o en otras palabras, a esta experiencia de unión con nosotros. Y a la par de ello, para mí, a mí me interesa en particular también entender cómo estas atmósferas hacen emerger ciertos estados afectivos en los participantes. Este es un proyecto que ha involucrado distintas metodologías y distintas formas de aproximación, bien unas que vienen del arte propiamente, otras que vienen de un acercamiento fenomenológico, también hemos tomado mediciones, por ejemplo, ¿sí? Y yo añadiría un elemento más que a mí me parece relevante, que es la exploración de herramientas que vienen de los sistemas complejos y de los sistemas dinámicos, en donde podemos pensar todo esto que está sucediendo durante estos performances como un sistema en donde podemos tratar de entender cómo estos subcomponentes se van acoplando y se van acomodando unos a otros, ¿no? Este sin duda es un proyecto que tiene muchas aristas interesantes para explorar, y estas, las que he mencionado hasta ahora, solo son algunas de ellas. Pues muchas cosas surgen muchas preguntas después de haber visto este proyecto, digamos, supongo que de manera muy sintetizada, ¿verdad? Me comentaba Evoe que hay, ¿no? Hay un registro incluso un poquito más largo donde se puede ver detalle con detalle de todo lo que se hace durante el proyecto. Y a mí de momentos me surgió una duda, ¿no? Con respecto a la situación de utilizar finalmente el cuerpo, ¿no? Para poder demostrar, digamos, esta parte de la percepción corporal también, ¿no? Y me llamó la atención verte, por ejemplo, con los electrodos en la cabeza. ¿Esto no cambia un poquito también cuando tú estás, en este caso, haciendo la improvisación, tu propia percepción del cuerpo, tu cuerpo, digamos, atado de alguna manera, ¿no? a los electrodos? Pienso en los nodos cuando te pueden conectar algo con electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Que nos pudieras platicar Claro. un poquito de esta experiencia, Evoe. Sí, claro, por supuesto que sí, es una, entre comillas, limitante, pero es interesante, justo esta parte de la investigación con estos electros, pues surge específicamente de un interés de parte de Jimena, y fue casi lo que a ella le dio la pauta para que nos conociéramos y pudiéramos ver si había alguna ruta de investigación en conjunto, porque en aquel coloquio del que habla Jimena, yo estaba presentando un proyecto que se llama Danza Mínima,
que ha sido mi proyecto investigativo dentro de la danza de hace más de 17 años, y que no es otra cosa que una investigación desde la improvisación de movimiento, en donde la premisa que da lugar al trabajo corporal es lograr el mínimo movimiento y su máximo valor expresivo. Claro. Es decir, nos movemos lo menos posible, pero buscando el mayor potencial expresivo en esa acción. Y eso tiene que ver con una premisa también, ahí sí, técnica, en donde trabajamos con un espacio reducido, con un nivel energético alto y en un espacio temporal elongado. Es decir, el movimiento es lento, la intensidad energética es alta y el uso del espacio es constreñido, es mínimo, es alrededor de mi propia quinesfera, ¿no? Y la quinesfera es ese espacio vital que nos contiene. Entonces, pensando en eso, Jimena dijo, es que justo es lo que yo había estado visualizando, esta investigación, pero mi problema era pues, que los bailarines normalmente se mueven muchísimo, y que esto implicaba un problema, o sea, cómo registro la acción cerebral con estos cascos que tienen unos cablecitos de menos de 1 metro, ¿no? Así es. Sí, los bailarines requieren moverse. Entonces, cuando me escuchó hablando de que mis improvisaciones eran en el mismo lugar y realmente con gestos pequeñitos del cuerpo y generando imaginarios muy, muy barrocos, geografías muy intensas internas, pero que se expresaban mínimamente en el cuerpo. Entonces dijo, eso es lo que va a funcionar para el proyecto. Yo quiero. Entonces, en ese sentido, digamos que, claro, podríamos improvisar paradas o sentadas con los cables realmente a muy corta distancia y no implicaba mayor problema. Lo que sí tiene mucho que ver con lo que planteas tú es que sí hay una conciencia distinta sobre el propio cuerpo, es decir, sabes que estás conectado a un mecanismo y sabes también, era bien interesante porque uno normalmente lo que hace es que va generando sus propios espacios mentales, los imaginarios que se van construyendo, y es lo que va dando lugar a la expresión significante del cuerpo, a que las acciones tengan un sentido. Es porque adentro de ti hay un imaginario que estás habitando, que vas recorriendo y que emerge en forma de movimiento significante. Entonces, el estar conectados hacía todo el tiempo presente esta situación de estar siendo registrado. O sea, qué extraña sensación el que todos estos imaginarios sabes que están siendo de alguna manera capturados y registrados y se están traduciendo en unas líneas allí que van recorriendo la pantalla, ¿no? Que igual uno no sabe interpretar, pero es rara, es muy extraña esa sensación de que qué raro que me están como jalando esto que yo estoy viviendo aquí, me lo están jalando y lo están derivando a unas líneas que en algún momento algún especialista las va a traducir en algo. Claro, ¿no? claro. Y puede emerger un nuevo conocimiento de esa acción. A mí eso es lo que me parece apasionante. Claro. Cómo de la acción artística puede también extraerse ese potencial y jalarse hacia otro área de conocimiento humano para traducir esa propia acción en otra cosa, en una nueva forma de conocimiento humano que va a ser nombrada de otra manera. A mí eso es lo que creo que más me emociona de esa posibilidad del vínculo entre la ciencia y el arte. Me parece que los dos campos tienen un montón de potencial y un montón de historia, de conocimiento detrás, pero que casi nunca se vinculan, ¿no? Claro, y esa posibilidad de vincular y de jalar para traducir en tu espacio esto que viene de otro territorio, me parece increíble. Y en ese sentido, obviamente que ambos campos se retroalimentan y generan nuevas potenciales para incluso entenderse a sí mismos, ¿no? Como campos de conocimiento. Claro, claro. Y en el caso tuyo, Jimena, se cumplió, digamos, la hipótesis en esa primera convergencia de músicos, bailarines, los aparatos, vamos,
¿Se cumplió esa hipótesis que tú tenías planteada en ese primer encuentro con toda esta convergencia de energías de cuerpos y demás? Pues yo creo que podríamos decir que sí, o sea, como que así la investigación preliminar, lo que dio resultados, ahí nos estuvieron ayudando, porque cuando hacemos estas medidas que nos cuente Boé, pues son series de tiempo, entonces hay que analizar esas series de tiempo. Entonces el análisis preliminar que se hizo de esas series, pues sí daba cuenta de algunas formas de interacción, ¿no? O sea, porque esa es un poquito la hipótesis, ¿no? Trabajábamos con un electroencefalograma doble, que algunas personas le llaman hiperscanning, y que pues la idea es esa, que teníamos pues a los dos cerebros conectados al mismo tiempo, entonces justo esa es la búsqueda, ¿no? O sea, si hay de alguna manera momentos de sincronización, ¿no? O sea, si podemos ver cómo las frecuencias pues de alguna manera coquetean o no, ¿no? Y sí, encontramos algunos elementos que nos podían demostrar que en efecto como que sí hay cierta correlación entre ambos estados mentales, pero la verdad es que hay muchísimo que hacer ahí, ¿no? O sea, fue simplemente una primera aproximación, ¿no? También ahí estábamos trabajando en el C3, nos prestaba este hiperscanning un científico que se llama Marcus Müller, y justo empezamos a ver, ¿no? Desde los ojos de los físicos médicos, pues tienen muy buen ojo justo para los datos, ¿no? Entonces fue bien interesante involucrarlos a ellos porque nos empezaron a hablar de cómo teníamos que hacer como más pequeñito el elemento a buscar, ¿no? Cómo teníamos que quizá ya no el cuerpo entero, sino empezar solo con las manos, solo con los dedos, o sea, como ir reduciendo, ¿no? Las variables a medir para que pues fuera más fácil encontrar algo, ¿no? Y como que en ese momento estábamos, cuando pues vino la maravillosa pandemia, sí. Entonces pues ya dejamos de tener acceso al laboratorio, no dejamos de tener acceso al hiperscanning, y que la verdad yo lo vi como algo bueno, porque también nos dio oportunidad para empezar también a centrarnos más en esta vía más transdisciplinaria, ¿no? O sea, claro. ¿Qué es eso a lo que le vamos a llamar conciencia corporal? ¿No? ¿Qué es eso a lo que le vamos a llamar conciencia performática? ¿No? Nosotros usábamos un término que es el togetherness, ¿no? Que lo mencionamos también ahí en el video, que era esa idea, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estos dos cuerpos interactúan, se sincronizan, ¿no? Que crean, emerge como esta intersubjetividad. Entonces, también nos ha facilitado mucho como entrar más a esta discusión, ¿no? Como cada quien desde distintos campos, con distintos elementos, ¿no? Pues va robusteciendo estas definiciones. Y que creo que eso a veces nos pasa con la ciencia, ¿no? La ciencia nos emociona tanto, ¿no? Que nos encanta ver cerebros con electrodos, ¿no? Como que, ya ahí está el cráneo lleno de mediciones. Pero siento que yo de formación soy filósofa de la ciencia, entonces también muy pronto me di cuenta como de esas pifias de la ciencia, ¿no? La ciencia muchas veces no conceptualiza justo, ¿no? O sea, y creo que eso ha sido bonito de esta pandemia, que nos ha ayudado mucho a dejar mucho más claro cuál es esa búsqueda, ¿no? Y ser más puntuales en esa búsqueda. Y eso a mí me ha gustado mucho, o sea, como decía también Katia en el video, ¿no? Como hemos tenido como ya varias etapas. Claro. Y esas etapas, todas ellas además han sido muy dialógicas, ¿no? O sea, como que justo vienen de... Y a mí eso me encanta, porque de verdad creo que hay bien poquitos proyectos que genuinamente tengan una transdisciplina, ¿no? O sea, aquí no somos los científicos los que tenemos la batuta, ¿no? O sea, porque eso también pasa, ¿no? Muchas veces tú desde la ciencia, pues, utilizas a los artistas como conejillos de indias para meterlos en tu laboratorio, ¿no? Y aquí no, aquí todos opinamos, aquí, ¿no? A veces, pues, Evoe va a llevar la batuta, a veces Katia, a veces Mauricio, a veces Jesús, ¿no? O sea, como que de una u otra manera creo que hemos logrado que nuestros conceptos, nuestras interpretaciones de esa experiencia, pues todas tengan valor, ¿no? Y eso creo que enriquece mucho nuestro proyecto. Claro. Sí, y a mí algo que me parece muy importante con relación a lo que acaba de mencionar Jimena es que justo
De algo, nos hemos dado cuenta de algo muy interesante. Los artistas de las artes escénicas, por ejemplo, en el caso de nuestro colectivo, correspondemos a ese campo, Katia, Mauricio, que es músico, y yo. Siempre hemos entendido de manera muy natural esto de conectarse, entre comillas, con el otro intérprete en un plano de improvisación. Es decir, claro, tú sabes, te preparas con respiraciones, con técnicas corporales, ¿no? Te preparas para el ejercicio improvisatorio y sabes que en un momento dado te vas a enlazar al otro cuerpo. Y lo pensamos así, te enlazas al otro cuerpo y a la otra naturaleza sensible. Y vas a recorrer junto a esa otra naturaleza sensible un camino que en el primer momento es incierto, pero que tienes toda la confianza en que lo vas a encontrar y juntos vamos a transitarlo y vamos a ir generando un diálogo en ese camino. Eso siempre para nosotros ha sido como algo en lo que tenemos toda la certeza de que en primer lugar ocurre, de que ocurre con contundencia, ese conectarse, ¿no? Y de que siempre te lleva a algún lugar también perfectamente claro, ¿no? Tangible para el que lo experimenta como performer, pero también para el espectador. Y eso, justo ese entendimiento de la escena y de la improvisación es lo que creo que del lado de la ciencia no se logra verbalizar, no se logra traducir en el sentido de que, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a eso? A claro, eso que Jimena llama togetherness, ¿no? Ajá. Que es ese acto de acoplamiento contundente. Pero también, o sea, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo procesamos en fórmulas o en códigos que lo hagan visible también en esos términos objetivos en tanto experiencia que ocurre y que es registrable y se vuelve también hasta cierto punto como consensuada, ¿no? Tanto por espectadores como por intérpretes. Ese cruce entre la ciencia y el arte y esas posibilidades de nombrar las expresiones del arte desde otro lugar, a mí me parece que es muy necesario, porque sí, como bien dice Jimena, se ha hecho muy poco en ese sentido. O sea, se ha investigado muy poco desde la ciencia los territorios de la expresión del arte y los procesos que dan lugar a la imaginación, que es la parte que a mí me parece más insondable. O sea, ¿qué cosa ocurre en el cuerpo y en el cerebro de una persona cuando está imaginando, ¿no? Y qué ocurre cuando está en el acto de la representación, ¿no? Uh-huh. Entonces allí, y más si este acto de la representación está alrededor del proceso de improvisación, que yo creo que es el proceso más complejo dentro de las artes vivas. Es el punto, la gente podría creer que la improvisación es hacer lo que sea, y justo es todo lo contrario. Para poder improvisar, tienes que tener muchísimas herramientas técnicas para poder recorrer un camino con ciertos... pues sí, para ir pautando un camino que sea coherente y que logre ese contacto con el otro. Entonces, esas partes del hacer de las artes escénicas me parece que no se han explorado suficientemente o casi nada desde el lado de la ciencia, y a mí creo que allí es el territorio en donde el trabajo de Jimena me parece valiosísimo, ¿no? Que es quien tiene, digamos, dentro de nuestro colectivo, pues esta especialidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es justo una de las cosas que le iba a preguntar ahorita a Jimena, antes de pasar a todos los saludos y preguntas que nos ya está haciendo el público. Si este tipo de estudio se ha hecho en otros países, que tengas conocimiento, contacto, ¿verdad? La riqueza que implica un estudio como este, suponemos que puede ser percibida también en otras partes, ya sea de nuestro continente como de otras partes del mundo, ¿sí? Pero ¿tú tienes conocimiento de esto en algunos otros lugares que se haya hecho proyectos parecidos, similares? Sí, yo creo que cada vez son más, ¿no? O sea, por ejemplo, está Kimmel en la Universidad de Viena, que justo ha empezado a hacer este tipo de cuestiones. Él
se ha enfocado a metodologías dancísticas como es el contact, ¿no? Y también combinándolo un poco con una metodología terapéutica que se llama Feldenkrais. Entonces, porque eso también es bien interesante, o sea, mucho de la investigación que hay en este cruce entre danza y ciencia va hacia la rehabilitación, ¿no? A crear terapias, ¿no? Que justamente impliquen, ¿no? Porque, ¿qué tiene el cuerpo que decirnos, ¿no? ¿Cuál va a ser este conocimiento corporal? ¿Cuál va a ser como esta experticia? Si realmente, no sé, si yo lo hago así, puede mejorar mi estado de ánimo a que si lo hago así, ¿no? Como que hay un montón de cosas que no se han visto para nada desde hace mucho tiempo en el occidente, porque eso también vale la pena mencionarlo, ¿no? Nosotros, lamentablemente, nuestra tradición judeocristiana, pues nos separó a la mente del cuerpo, híjole, desde hace muchísimo tiempo, y eso ha influido, pues, en todos nuestros campos de conocimiento. Pero en Oriente no, ¿no? En Oriente están mucho más corporizados, por decirlo así. Entonces, Japón también tiene un montón de investigación, ¿no? En artes marciales, ¿no? En artes dancísticas, y cómo eso de una manera tiene estos elementos para la conciencia, tiene estos elementos de vías hacia el bienestar. Entonces, pues obviamente yo teniendo una formación de médico, pues siempre tengo esa tendencia, ¿no? A irme hacia lo terapéutico, hacia pensar en crear nuevas metodologías para el autoconocimiento, ¿no? Darle este lugar al autoconocimiento corporal. Porque es eso, ¿no? Sabemos bien poquito de nuestro cuerpo, ¿no? No sabemos reconocer nuestros latidos cardíacos, ¿no? No sabemos cuando estamos estresados o no, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que si hay un problema con nuestro cuerpo, pues vamos con los médicos, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Tenemos un conocimiento bastante mínimo de todos esos procesos. Entonces, y yo creo que hay mucha investigación, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que hace Kimmel en la Universidad de Viena, pero en California también tenemos gente trabajando en estos campos. De hecho, uno de los proyectos que pedimos, junto con todo el grupo, ¿no? Un PAPIT, con Jesús Siqueiros también, ¿no? Justo la idea de ese proyecto era estar también con gente de la Universidad California Davis, que están haciendo cosas muy parecidas, o sea, desde la neurofisiología, quieren ver justo ese, ¿no? ¿Cuál es ese momento en el que la interacción social, porque es lo que dice Boé, o sea, desde el campo de las artes, pues esto no es el hilo negro, ¿no? O sea, del campo de las artes justo, ellos saben, ¿no? Tienen técnicas para conectarse con el otro, ¿no? Nosotros somos los que, pues ahí, ¡ay, en serio! ¿No? Hay que medir, ¿no? Tenemos que medir eso, ¿no? Exacto. Entonces, y de verdad que es muy impresionante ya cuando te metes a este campo, ¿no? Te sorprende, o sea, de ver la cantidad de lugares en donde está creciendo cada vez más estas ideas. Ya hay institutos de danza y cerebro, ¿no? Hay uno en Bélgica, ¿no? Entonces, y también en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile y en Argentina, donde justo también esta idea de la mente corporizada, ¿no? De dejar de ver a la mente únicamente como enclaustrada en nuestro cerebro, sino invitar al sistema nervioso periférico, invitar al sistema nervioso autónomo a las explicaciones. Eso surge con el grupo de Francisco Varela y Humberto Maturana en Chile. Entonces, ahí también ha habido mucho desarrollo en ese aspecto, o sea, porque si tú lo piensas, cuando te interesa meter al cuerpo, ¿no? Al cuerpo como experto, al cuerpo habilidoso en tu investigación, pues los deportistas y los bailarines son tu ejemplo directo, ¿no? O sea, ¿con quién te vas a ir? Pues con los expertos del cuerpo, ¿no? O sea, si alguien te puede ayudar a encontrar esas evidencias, pues son ellos, ¿no? Entonces, yo siento que por eso en realidad, o sea, quizá en México sí somos un tanto pioneros, pero también incluso eso lo cuestionaría. O sea, ahora, por ejemplo, hay Aurora Oliva de la Universidad de Chiapas, está haciendo un montón de cuestiones de neurohumanidades, ¿no? Tratando de justo poner a dialogar las neurociencias y las humanidades, y tiene una mesa preciosa de danza, cognición, ¿no? Y eso, pues te enteras que en Chiapas hay gente trabajando eso, ¿no? O sea, creo que nos pasa mucho en la UNAM, ¿no? O sea, que para empezar solo vemos a Ciudad de México, ¿no? Y pues nos vamos a lo extranjero, ¿no? Y que luego nos sorprende ver, ¿no? Que la cantidad de gente en la Universidad de Veracruz también se está trabajando, tienen ahí un diplomado de neurociencia y danza, ¿no?
Entonces, ahí te vas, bueno, y ahora que Evoe también es sonorense, capaz, pues nos arma una academia ya por Sonora, ¿no? O sea, como... Yes. Yo creo que es eso, nos sorprendería, es como cuando haces tu tesis, ¿no? Que te das cuenta que tu idea no es solo tuya, ¿no? Que un montón de gente la pensó antes. Yo creo que pasa un poco, ¿no? Que te vas dando cuenta como en el MIT, como en un montón de lugares, están ya tratando de hacer este matrimonio, ¿no? Claro, claro. Y que eso es lo valioso finalmente, ¿no? Sabes la coincidencia que hay sin tú proponértelo hasta que te adentras, como dices tú, ya en el campo, ¿no? Entonces, pues déjenme nada más comentarles rápidamente la cantidad de saludos y de preguntas que nos han hecho llegar. Gaby Fernández saluda, Genoveva Herbert, Violeta Núñez Solano, Valquiria González Rodríguez desde Cuba, Osvaldo con V, Saker Nelvik. Una pregunta que nos hace que tiene que ver más bien con lo de danza, dice, ¿un bailarín clásico también puede ser contemporáneo? Claro, ¿Sí, claro que verdad? sí, existen muchos bailarines clásicos que también se han ido también a la parte de la expresión en el contemporáneo y son maravillosos. Creo que Claro. cualquier bailarín puede estar en distintos campos, obviamente hay cierto proceso de especialización en cada uno, pero sí, por supuesto Claro. que sí. Diana de la Garza Baxter desde Monterrey, Sajian Dávila de aquí de Ciudad de México, Alejandra Maguire, artes performativas, nunca había escuchado el término en español. Brandy Rubalcaba, Krish Sor, excelente tema, saludos a todos. Adjet Ilustración nos pregunta, dice, qué interesante, ¿está basado siempre en la misma puesta en escena? No, son improvisaciones y cada vez es algo diferente. Claro, claro. Precisamente se plantean, se le llama improvisación acotada, es decir, hay un entendimiento un poco antes de cada representación entre las partes, entre el músico y las bailarinas en este caso, simplemente acotando que, a ver, bueno, empezamos con el espacio primero de construcción sonora, después reaccionamos al cuerpo, después hay un diálogo entre, no sé, una bailarina y el sonido en específico y después las dos bailarinas. La vamos armando como una especie de mapa, claro, muy un poco abierto que permita que el punto de llegada de un nodo a otro nodo se dé pues en esa construcción de algo que no conocemos. Y se pueden plantear procesos de improvisación libre, absolutamente libre, que también los hemos tenido de esa forma. Y entonces, en este sentido, cada experiencia es la construcción de una nueva situación, ¿no? Y eso es lo que buscamos incluso, para que realmente la experiencia de este encuentro del togetherness sea real, ¿no? Claro, claro. Continúo leyendo, Chris Sor, excelente tema, saludos a todos. Julie Medrano, muy interesante. Alejandra Maguire, que nos saluda desde Austin, Texas, por supuesto. Mayra Morán, saludos a la doctora Jimena González Grandón. Alberto González Nila, muchísimas gracias por compartir esto tan interesante. A nivel psicológico, la danza aporta gran beneficio para el desarrollo cognitivo. Saludos a las maestras. Gracias, Alberto. Adjet Ilustración. Es muy increíble cómo hablan de todo un lenguaje del cuerpo y la danza, de forma tan compleja como la misma ciencia, y por eso creo que el análisis debe ser muy interesante. Sí, lo es. Gustavo Rivera también nos saluda. Juan Pablo, se me movió tantito. Asunción Pineda, por supuesto. Asunción, saludos. Así es. Diana Barrera Martínez nos pregunta que si hay una edad ideal para iniciar la danza. Pues sí, yo creo que yo no soy muy de acuerdo en iniciar el proceso de formación de muy pequeños, porque el cuerpo todavía a nivel óseo muscular no está totalmente desarrollado, pero a mí me parece una edad ideal para
iniciar en la danza a partir de los 10, 11 años. Ujú. Y claro, se inicia de acuerdo a esa situación de un cuerpo en desarrollo, se inicia con técnicas que son mucho más amables, ¿no? Claro. No tan intensas como las que ya entran en juego para la formación de un bailarín profesional, pero sí es importante tener un previo, ¿no? Alrededor de los 10, 11 años me parece una edad excelente. Claro. Aquí también Aura Mata, qué hermoso que la UNAM se esté interesando en estos vínculos. Ojalá haya más apertura a las diferentes disciplinas dancísticas como el folclore. Claro que sí, sí. Carol Flores, saludos. Laura Cruz Bencomo, súper interesante entrevista. Siempre es un placer aprender de todo. Gracias. Valeria Ruiz, soy estudiante de maestría en arquitectura en la UNAM y mi tema de tesis está en relación con las ciencias cognitivas y el espacio construido para una experiencia significante y me gustaría contactarlos para incorporar alguno de sus parámetros en la investigación en mi tesis. ¿Cómo podría hacerlo? Muchas gracias. Claro que sí, pues tiene muchísimo que ver con nuestros temas también de estudios. Encantada si quieres, Valeria, que te pasen nuestros contactos, con muchísimo gusto. Sí, sí, claro que sí, qué emoción. Y aprovechando un poquito eso, también está el programa ACT de la UNAM, que justamente está muy preocupado por hacer estos vínculos, ¿no? Significa ACT, significa Arte, Ciencia y Tecnología. Es un programa que tiene como 4 años, creo, de que surgió. Y es una iniciativa de la UNAM justamente por tratar de preocuparse por cómo ponemos todos estos campos a dialogar. Claro. Entonces, que también para que Valeria, también si le interesa este tipo de situaciones, ahí en el programa ACT también podría encontrar como mucha resonancia con sus ideas. Claro. Gesma, doctora Capitano, saludos desde Aguascalientes. Estamos viendo esta plática en clases en la Universidad de las Artes, en la licenciatura en teatro. ¡Qué bien! Diana Barrera Martínez, gracias por compartir el conocimiento. Y un poquito ya como para ir cerrando nuestra plática, yo quisiera saber como de manera, bueno, me surge la idea desde público que estamos en Facultad de Medicina, por ejemplo, digamos, ¿qué proyección le ves a un proyecto como este dentro de medicina, por ejemplo, específicamente en el área de medicina y tal vez en el área de neurociencias, doctora Jimena? Es que yo creo que lamentablemente la Facultad de Medicina es de las facultades más cerradas que hay, ¿no? Lamento muchísimo decirlo en este foro, pero ya que me motivaste a hacerlo. Pero, o sea, como que justo, por ejemplo, nosotros hicimos un artículo, nos los aceptaron, ¿no? Yo le dije a la facultad que nos echara la mano porque son caros, ¿no? Publicar es muy caro para que sean open access. Y pues a la facultad de medicina no le interesó, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, ustedes se enteraron más de nuestro proyecto vía EBOE que vía mí, que soy la que es parte de la facultad. Es como que eso te habla un poquito de la poco interés que tiene la facultad en este tipo de cosas. Yo conozco muy poco la nueva licenciatura en neurociencias, ¿no? O sea, a mí me parece que es un diálogo que nos vendría muy bien conocerlos un poquito más. Tengo entendido que el director es una persona con muchísima flexibilidad, que es alguien muy abierto, que justamente le interesa hacer este tipo de diálogos, ¿no? Es compañero de mi colega, de Jesús Ramírez. Entonces, justamente nosotros tenemos un diplomado en neurociencia, arte y cultura, y tenemos la intención, ¿no? Como de empezar a ver si nos podemos hacer ciertos vínculos con la licenciatura en neurociencias, pero la verdad desconozco un poco ese lugar, pero sí creo que estaría bien padre que la facultad se interesara un poquito más por hacer este tipo de investigaciones. O sea, siento que antes estaba un poquito más interesada, ¿no? Y que cada vez siento que se han ido más a una idea muy biomédica de todo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, soy parte del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina.
Imagínate, es un departamento que tiene como las humanidades médicas, ¿no? Que era una clase que duraba 1 año, bueno, ahora dura 3 meses, ¿no? Entonces, como que eso te habla mucho, pues, del poco interés que tiene la facultad en particular por generar estas vías hacia una transdisciplina, por ver cómo podemos hacer distintas cosas. Pero bueno, esa es mi muy particular experiencia, ¿no? Quizás hay gente que le ha ido mejor tratando de crear esta transdisciplina, pero a mí la verdad, o sea, yo encontré la vía por el programa ACT, ¿no? Encontré por otras partes las vías, no fue la Facultad de Medicina la que me iluminó mi camino, si te soy sincera. Bueno, esperemos que esto promueva de alguna manera, ¿verdad? La charla. Esperemos, porque de verdad que creo que son investigaciones que aperturan, o sea, yo sí creo que estamos en un momento histórico en el que si no nos ponemos a dialogar con otras disciplinas para conocer, para entender, para interpretar el mundo, pues nos vamos a quedar súper cojos, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que justo eso, lo que mencionaba hace un momento, es esto mismo que está ahora describiendo como experiencia en la vida real Jimena, ¿no? Yo hablaba de una poca comunicación entre la ciencia y las artes, ¿no? En proyectos compartidos, en donde se haga evidente el interés de la ciencia por conocer los mecanismos del arte, de la expresión del arte, y también el interés de las artes por ligarse a las ciencias para entenderse a sí misma como pues, espacio de expresión humana. Eso en general se da poco. Yo sí creo que podrán existir proyectos similares en el mundo, pero aún así es un porcentaje mínimo en relación a otro tipo de aterrizajes de investigación, ¿no? Creo que estos vínculos son realmente muy pocos y creo así absolutamente que el futuro de la humanidad está en la transdisciplina, está en el encuentro y en el encuentro y en el contagio con sentido de conocimiento entre los distintos campos de conocimiento humano. Mientras sigamos viendo nuestras propias experiencias de vida alrededor de una pequeña burbuja, yo creo que eso pues bueno, no nos va a llevar muy lejos, ni en lo individual ni en lo colectivo. Creo que aquí el asunto es realmente buscar el contagio, hablando de en esta época de esa palabra tan cercana, pero hay un tipo de contagio con sentido y muy, muy favorecedor, y que creo que es ese, ¿no? Entre los campos de conocimiento. Y me voy con esta reflexión. Terminamos de esta manera nuestra charla. Yo les agradezco a la doctora Jimena González Grandón, a EBOE, que nuevamente ha estado con nosotros, y esperemos que estos sean precisamente frutos de lo que nos ha pasado finalmente con el confinamiento, ¿no? La reflexión en torno a todos estos temas que siguen siendo muy interesantes. Les agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, Leonora. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.